Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a recordar que la traición siempre es producto de una mente malvada y malagradecida. Su existencia nunca podrá ser justificada. Y ahora palabras de sabiduría. Leamos Juan 18:3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Mis amados amigos y hermanos, una vez más reciban nuestra afable gratitud por su fidelidad en compartir con nosotros cada día estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Con la meditación de ayer llegamos al final de lo que fue la parte de vida y obra del Señor Jesucristo, donde Él controlaba su accionar, aunque siempre sometido a la voluntad del Padre. Aquí llega el momento más angustiante, triste, intenso y cruento, cuando tiene que entregar su libertad, su vida, todo su ser en manos de hombres pecadores, impíos y crueles, que manipulados por el diablo descargarían toda su ira e impiedad sobre él. Pero esto tenía que suceder para el fiel cumplimiento de las Escrituras acerca del Señor, para que pusiera el sello de diamante a su obra, para dar vida a millones con su muerte, para disfrutar la miel del éxito con su resurrección. Del aposento alto en Jerusalén, el Señor se dirige a Getsemaní para entregarse en manos de sus verdugos. Matthew Henry señala que Juan pasa por alto la agonía del huerto porque ya los otros 3 evangelistas lo habían narrado en detalles, pero sobre todo porque este es un evangelio de gloria. En la introducción de esta difícil etapa de la vida y obra del Señor Jesucristo, escuchemos qué nos comenta el Dr. McDonald hoy con el tema La traición de Judas y el arresto del Salvador. Las palabras de los capítulos 13 al 17 fueron dichas en Jerusalén. Ahora el Señor deja la ciudad y camina hacia el este, hacia el monte de los olivos. Cruza el arroyo Cedrón y viene al huerto de Getsemaní, que significa molino de aceite. Este estaba en la ladera occidental del monte de los olivos. Judas sabía que el Señor pasaba mucho tiempo orando en el huerto de los olivos, u olivar. Sabía que el lugar más probable para encontrar al Señor Jesucristo era el lugar de la oración. Con una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y los fariseos, Judas fue a Getsemaní. La compañía de soldados era probablemente un grupo de soldados romanos,
Los alguaciles eran guardias judíos del templo, representando a los principales sacerdotes y a los fariseos. Venían con linternas y antorchas y con armas. Vinieron a buscar la luz del mundo con linternas. En el versículo 4, el Señor salió a su encuentro sin esperar a que lo encontraran. Esto demostraba su disposición a ir a la cruz. Los soldados podrían haber dejado sus armas en su casa. El Salvador no resistiría. ¿A quién buscáis?, preguntó Jesús. Hizo la pregunta para que exteriorizaran con sus propios labios la naturaleza de su misión. En el versículo 5 vemos algunos títulos del Señor. Buscaban a Jesús Nazareno, es decir, de Nazaret, sin entender que Él era su creador y su sustentador, el mejor amigo que jamás tuvieron. Jesús respondió: yo soy. Él era Jesús de Nazaret. También Él era Jehová. Yo soy es uno de los nombres de Jehová en el Antiguo Testamento. Hizo esto que Judas volviera a reflexionar mientras permanecía de pie con los otros de la multitud. Durante un breve momento Jesús se reveló a ellos como el yo soy, el Dios Todopoderoso. La revelación fue tan apabullante que los hizo retroceder y caer al suelo. Nuevamente el Señor les preguntó a quién buscaban, y su respuesta fue la misma, a pesar del efecto que dos palabras de Cristo acababan de producirles. Una vez más, Jesús les dijo que Él era a quien ellos buscaban y que Él era Jehová. Naturalmente se despojó ahí un poco de su gloria para que ellos pudieran resistir y no cayeran de nuevo a tierra como les sucedió en la primera vez. Os he dicho que yo soy, les dijo. Puesto que era a Él a quien buscaban, debían permitir que los discípulos se marcharan. Es maravilloso ver su generoso interés por los demás, aún en un momento cuando su propia vida estaba en peligro. Así también se cumplieron las palabras de Juan 17:12. Pedro creyó que había llegado el momento de salvar a su maestro de la multitud mediante la violencia. Sacó su espada y golpeó al siervo del sumo sacerdote. Indudablemente intentaba matarlo, pero la espada fue desviada, por lo que solo le cortó la oreja derecha al siervo. Jesús reprendió el desacertado celo de Pedro. La copa del sufrimiento y de la muerte le había sido dada a él por su Padre y tenía la intención de bebérsela. Lucas nos dice cómo el Señor tocó y sanó la oreja de Malco en ese momento. Ahora, por primera vez, hombres perversos son capaces de echar mano al Señor Jesús y atarlo. Lo llevaron ante Anás. Anás había sido previamente el sumo sacerdote. No está claro por qué Jesús debía ser llevado primero a él en vez de a Caifás, su yerno, quien era ahora el sumo sacerdote. Lo importante es que Jesús fue primero llevado a juicio ante los judíos en un intento de probar que era culpable de blasfemia y herejía. Es lo que podría llamarse un juicio religioso. Más tarde
fue llevado para ser juzgado ante las autoridades romanas en un intento de probar que era un enemigo del César. Este fue el juicio civil. Puesto que los judíos estaban bajo el dominio romano, tenían que maniobrar a través de los tribunales romanos. No podían ejecutar la pena de muerte. Eso tenía que hacerlo Pilato. Juan nos explica que el sumo sacerdote era el mismo Caifás que había profetizado que un hombre debía morir por la nación, en Juan 11:50. Ahora estaba a punto de tomar parte en el cumplimiento de la profecía. Este era el hombre que era el guardián autorizado del alma de la nación. Había sido apartado para ser el intérprete y representante supremo del Altísimo. Se le encomendó el glorioso privilegio de entrar una vez al año en el lugar santísimo. Sin embargo, fue el hombre que condenó al Hijo de Dios. La historia no puede proporcionar una ilustración más llamativa de la siguiente verdad. Las mejores oportunidades religiosas en el mundo y el ambiente más prometedor no garantizan la salvación de un hombre o que por sí mismas ennoblezcan su alma. Entonces vi, dijo Juan Bunyan, concluyendo su libro famoso, que había un camino al infierno, incluso desde las puertas del cielo. Así es, mis amados, hay que tener mucho cuidado con los religiosos y la religiosidad si la religión no está cimentada en la verdad. Por eso siempre aconsejamos que si usted quiere conocer la verdad, vaya a la Biblia, que es la única fuente segura, fidedigna, confiable a través de la historia para conocer de Dios y lo que Dios quiere que hagamos, así como la única fuente para informarse si usted está en el camino correcto o no. Jesucristo es el único camino verdadero, no lo olvide. Que el Señor les bendiga abundantemente y nos ayude a escudriñar su palabra, conocerla y aplicarla a nuestras vidas.